buenos días, amada Iglesia. Qué gusto volvernos a encontrar en este domingo especial para el Señor, para aprender de su palabra y para ser bendecidos con su presencia y con lo que Él tiene que decirnos en esta mañana. Gracias por permitirnos entrar, Iglesia, a la comodidad de su hogar, en verdad. Muchas gracias. ¿Qué le parece si oramos, Iglesia? Vamos a orar, por favor. Acompáñeme a encomendarnos a nuestro gran Dios. Señor, nuevamente, Señor, nos ponemos en tus manos, creyendo que tú eres un Dios que nos auxilia, un Dios bueno, como dice tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me uses en este tiempo para bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, por ser quien eres, nuestro Dios. Nos encomendamos en tus manos. Por favor, bendice a tu pueblo a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús oro así. Amén y amén. Amén. Amada Iglesia, ¿quién es Jesús? Recuerda usted el domingo pasado y resolvíamos un poco el Salmo 45, ¿no? Jesús es perdonador y obviamente mirábamos un poco qué significaba esto y por qué nuestro Dios Jesús es así. Hoy continuamos con este título de quién es Jesús en el Salmo 45, Iglesia. Observábamos el domingo pasado cómo el Señor Jesús les pasa papel higiénico a un grupo de hombres para que se suenen todo su odio, todo su rencor, para que se suenen toda su furia contra una mujer que había roto los platos. Había sido sorprendida, ¿no?, en el mismo acto del adulterio. Todavía olía pasión, olía lujuria esta mujer, pero el Señor, como veíamos, no la condena. Antes el Señor la perdona, la auxilia, levanta a esta mujer. Por eso decíamos de Jesús que es el más hermoso de los hijos de los hombres, Iglesia, porque es perdonador. Hoy continuamos con este interesante tema de ¿quién es Jesús? Acompáñenme al Salmo 45, por favor, Iglesia, el verso 2. Dice la Biblia: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué significa? La gracia se derramó en tus labios. La Nueva Traducción Viviente dice: de tus labios se desprenden palabras amables. Quizás aquí es bueno, Iglesia, hacer una aclaración para no confundirnos. Como es sabido, lo que Jesús dice es lo que Jesús es. Lo que Jesús habla es lo que sale del corazón de Jesús, Iglesia. Yo creo que sería bueno acotar eso, ya que la Biblia dice, Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús tiene palabra de gracia, es porque la gracia está en su corazón, la gracia está con Jesús. Y era bueno aclarar eso, amada Iglesia. Mire cómo ha sido mal comprendido este concepto, ha sido mal entendido el concepto de la gracia. Vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, como Jesús perdona, ya sé que perdona y perdona siempre, entonces sigo pecando, no salgo de mi pecado, porque sé que la gracia del Señor me va a perdonar. Yo le pregunto, ¿usted piensa así, creyente? Yo creo que no, Iglesia, yo creo que no. Obviamente esta es una conclusión totalmente errada, distorsionada y equivocada de quién es Jesús y sobre todo de la gracia de Jesús. Y para entenderlo, vamos a seguir, Iglesia, en la escena de la mujer adúltera, para que no dé luces de esto. Ahí está una fémina en el suelo, rodeada de muchos hombres, y cada uno con piedra en mano, yo digo con roca en mano, ¿no? Quieren que Jesús le dé el pitazo inicial para comenzar esta matanza.
Usted sabe lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Mire lo que dice Juan 8:7, por favor. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Conocemos la historia. Todos se fueron. Nadie se atrevió a tirar la piedra. ¿Cuál es el requisito que le puso el Señor para que arrojen la piedra? Es estar sin pecado. Pero ojo con lo que voy a decir, amada iglesia. Suponiendo que estuvieran 20 varones ahí, 20 hombres. No, obviamente con el Señor 21. En ese grupo de 21, iglesia, sí había alguien que sí podía tirar la piedra. ¿Sabía usted? ¿Quién era el que sí podía tirar esa pedrada? ¿Quién era en ese grupo que estaba sin pecado? O sea, la capacidad para arrojar la piedra sobre esta mujer. ¿Quién era? Obviamente sabemos la respuesta. Jesús. Él estaba sin pecado, iglesia. Él sí podía arrojar la piedra. Entonces vienen las preguntas. ¿Por qué no la arrojó? ¿Por qué no la mató? Si él sí podía, ¿por qué él está sin pecado? Si en la ley dice, Levítico 20:10, iglesia, acompáñame por favor, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Palabra de Dios en la ley mosaica. Y obviamente Jesús vino a cumplir la ley. Como dice Mateo 15, ¿no? Mateo 15:17 dice, ¿qué? ¿Ustedes piensan que yo he venido a abrogar la ley? No, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, dice el Señor. Entonces, ¿por qué Jesús no obedeció a la ley al tirarle la piedra a esta mujer? ¿Por qué? Pregunto yo. Si lo acabamos de leer, yo le diría, Señor Jesús, pero si mira lo que acabamos de leer y tú has venido a cumplir la ley, ¿por qué no quieres obedecer esta ley mosaica? Le preguntaría yo al Señor, y yo creo que usted también le preguntaría al Señor, ya que la ley dice que hay que matar indefectiblemente a los que cometen adulterio. Jesús retira su mano. ¿Por qué? Vale la pregunta. ¿No era acaso, pregunto yo, la oportunidad de penalizar esta traición conyugal? Porque eso es lo que estaba en el Antiguo Testamento. Verdaderamente, iglesia, ¿cree usted que Jesús no obedeció la ley para ejecutar este terrorífico castigo? Le pregunto. Ya sé, vamos a ponerlo de esta manera. Ya sé, Jesús no arrojó la piedra porque quiso rebelarse a la ley de Dios en Levítico. Obviamente que no. Ya sé. Jesús no arrojó la piedra porque dijo en su corazón, en su interior, no, esta ley mosaica es cruel, es muy antigua, ya no está para estos tiempos. No, estos tiempos modernos ya no está. Obviamente que no, iglesia. Ya sé, Jesús no arrojó la piedra porque pensó que esta ley estaba equivocada. Obviamente que no, iglesia. ¿Sabe por qué Jesús no arrojó la piedra a pesar que podía hacerlo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque toda esa deuda que tenía esta mujer y que le iba a costar la vida, iglesia, Jesús la iba a pagar con su propia vida. Porque Él iba a recibir todas esas piedras en la cruz, iglesia. Porque Él iba a ponerse en el lugar de ella. Él iba a morir por ella en la cruz, iglesia. A eso se llama gracia. Eso es Jesús. La gracia, iglesia, es Jesús aceptando morir por ella, por mí, por ti, que sí merecíamos y merecemos morir, porque hemos fallado a los 10 mandamientos. La gracia que esta mujer recibió no es tan simple como parece, iglesia. Jesús la dejó libre, porque Él iba a pagar de esa deuda. Él se iba a hacer cargo
Claro que Jesús iba a cumplir la ley porque lo iba a pagar. Él no venía a abrogar la ley, iglesia. Ella no pudo cumplir el no adulterarás de la ley mosaica. Ella, esta mujer, ella estaba en deuda con Dios primeramente y luego con su pareja, ¿no? Se pasó la luz roja. O sea, ella merecía morir. Quebrantó la ley, adúltera, le dicen, precisamente por el sexto mandamiento. Ella está consciente de esto. Además, esa turba de personas se lo recuerda, porque leíamos, dice, la mujer adúltera. La hemos descubierto en el acto mismo del adulterio. Dice, ella está consciente y escuchando todo eso, iglesia. Ella también sabe que falló a la ley, sabe que merece el castigo, iglesia. Y es ahí cuando viene la gracia, cuando viene Jesús. ¿Qué le quiero decir, amada iglesia? Jamás nosotros entenderemos la gracia si no entendemos la ley, iglesia. Gracia y ley van de la mano, iglesia. Los 10 mandamientos y la ley nos han sido dadas por 2 motivos y por favor le pido mucha atención. 2 motivos por los cuales el Señor nos da su ley, nos da los mandamientos, los 10 mandamientos. Vamos a resumirlo en eso. Primero, para saber cómo es Dios. En los 10 mandamientos se refleja cómo es Dios, porque es el carácter de Dios. Dios no miente, Dios no roba, Dios no adultera, jamás. Dios jamás te mentirá, porque eso es pecado. Y Dios jamás puede pecar porque Él es santo, santo, santo. Todo lo que Él dice en su palabra es 100% verdad, amada iglesia. Siempre será así, eternamente y para siempre. Y entonces, esa es una de las funciones de la ley, para saber cómo es Dios, perfecto, santo, puro, apartadísimo del mal y del engaño, iglesia. Ese sería el primer motivo por el cual recibimos la ley, para saber cómo es Dios. Segundo motivo por el cual se nos ha dejado la ley, iglesia. ¿Para qué se nos ha dejado entonces la ley como segundo motivo? Para saber que no podemos cumplir esos mandamientos. Ojo con lo que le digo, iglesia. Para saber que por más que intentemos, o por más que intentó esta mujer, jamás iba a cumplir la ley, iglesia. Miren lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la ley me ha sido dada, te ha sido dada, para saber que tú ni yo podemos cumplirla, así como esta mujer no pudo cumplirla, iglesia. La ley nos ha sido dada para hacernos saber que somos pecadores, que eso que Dios me ha dicho que cumpla, no puedo, por más que quiero. Y la mujer esta, por más que quiso cumplir este mandamiento, el sexto, no pudo, iglesia. Vamos a ponerlo traducido a nuestro idioma, a nuestro día a día. No puedo ser un buen esposo, no puedo ser una buena esposa, por más que lo intento, vuelvo a fallar. Y si no, pregúntele a su pareja, pregúntele a su pareja. Si es usted un buen esposo o una buena esposa, pregúntela y no se sorprenda en la encuesta. Por eso decía, vamos a bajarlo al llano. No puedo ser un buen padre, no puedo ser una buena madre, por más que lo intento, vuelvo a fallar. Y si no, pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus hijos. No puedo ser un buen hijo, por más que lo intento, vuelvo a fallarle a mis padres. Y si no, pregúntele a sus padres, creyente, amigo que me escucha. Y vamos a ponerlo también de esta manera porque también se da aquí. No puedo ser un buen creyente, por más que lo intento, vuelvo a pecar, vuelvo a caer. Y si no, pregúntele a la familia y pregúntele al pastor, si vale la frase. En otras palabras,
estamos o estoy en falta, estamos jalados con los números rojos. En palabras bíblicas, la ley me ha sido dada para yo averiguar, descubrir que soy pecador, que estoy en deuda con Dios. La ley me ha sido dada para que yo pueda entender y comprender que no puedo cumplirla. Por más que lo intento, vuelvo a fallar. Entonces, mire, con esto en mente, entonces, la ley, es bueno que sepa esto, creyente, la ley no me lleva al paraíso, la ley no me lleva a la presencia de Dios, la ley no me lleva al cielo. Porque, como hemos dicho, y como está en Romanos 3:20, no puedo cumplir la ley. La ley no me lleva al cielo. Es bueno que sepamos eso. La ley, ¿qué es lo que hace? La función de la ley es llevarme al arrepentimiento. Ya que yo sé que no puedo, entonces lo normal es decir no puedo, por más que lo intento. O decirlo de otra manera, fallé, nuevamente fallé. O poniéndolo en el idioma cristiano, no evangélico, soy pecador o volví a pecar. Para eso ha sido dada la ley, iglesia. Entonces, si uno quisiera desglosar un poquito esto, la ley me ha sido dada para que yo pueda decir honestamente, sinceramente, no puedo ser un buen esposo, no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen hijo, no puedo ser un buen creyente, porque me equivoco, porque fallo, porque yo soy pecador. A eso me lleva la ley, al conocimiento del pecado, iglesia. O como el caso de la mujer adúltera. Ahí mire usted la escena, en el suelo, en medio de esa turba de rabiosos, ¿no? Ella, si nos ponemos en su corazón para ver lo que está pensando ahí, tirada en el suelo, estaría diciendo interiormente, malogré mi matrimonio, no fui una buena esposa, merezco morir. Con esos pensamientos que se le incendian a esta mujer. Usted ve que en la escena esta mujer se defiende, ella no se defiende. ¿Sabe por qué no se defiende? Porque ella sabe lo que ha hecho. Y como ha sido descubierta, peor todavía. ¿Cuántas veces, pregunto yo, habrá intentado no ceder a la tentación, no ceder a esta debilidad? Pero no pudo y volvió a caer y para catástrofe la descubrieron. ¿Por qué, iglesia? Porque mire lo que voy a decir, iglesia. Porque la mujer y el hombre están pero tan caídos y tan corruptos que no podemos cambiar nuestra propia naturaleza. Usted y yo no podemos cambiar nuestra propia naturaleza. El alcohólico, por más que intente, no puede dejar de ser alcohólico. Siempre va a buscar una excusa para meterse unas copas. El drogadicto, por más que intente, no puede cambiar esa naturaleza. Por más que intente, siempre va a decir, bueno, hoy día sí me meto mi cigarrito, ¿no? Cargadito de pólvora, porque hoy día sí es mi cumpleaños. Y siempre se va a encontrar una excusa para volver a caer. El orgulloso de la misma manera, el resentido, etcétera, etcétera, etcétera. Iglesia, por más que las personas intenten cambiar en sus propias fuerzas, no podrán. No se puede, iglesia. Ella sabe que merece morir, sabe, iglesia. Y es ahí cuando viene la gracia. Por favor, preste mucha atención. Es ahí cuando viene Cristo Jesús, pagando lo que ella no puede pagar. Ojo, quizás dejar esto bien claro. No es su obligación darnos su gracia. Sí es su obligación darnos el pago. O sea, la ira de Dios por haber fallado a los mandamientos. Si usted se da cuenta, creyente, por favor, le pido mucha atención. Jesús vino a cumplir la ley. Y esta mujer había fallado a la ley. Y entonces, iglesia, Él castigó el pecado de ella, no en el cuerpo de esta mujer que merecía ser apedreada y morir.
Jesús castigó el pecado de ella en su propio cuerpo. Y por eso que Él muere. De tal manera, iglesia, que Él puede perdonar a esta mujer y ayudarla, iglesia. Y de la misma manera, iglesia, Dios castiga tu pecado y el mío. En la cruz lo castiga, lo paga, de tal manera que puede ayudarnos a nosotros culpables, como lo hizo con esta mujer, iglesia. Juan 8:11, por favor. Mire lo que dice. Dice la Biblia, lo que dice el Señor. Entonces Jesús le dijo, hablándole a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero yo le diría al Señor, Señor, espérate, Señor. ¿Cómo le vas a decir esto a esta mujer, Señor? Ella es débil a los hombres. A ella le atrae el sexo fuera del matrimonio, Señor. Cualquier momento se cae. Señor, el adulterio es su talón de Aquiles de esta mujer. Le atraen los besos ajenos a esta mujer, Señor. A esta mujer le atrae la piel extraña, ajena. Esa es su debilidad. En cualquier momento se vuelve a caer. ¿Cómo le vas a decir, vete y no peques más? Tú sabes, Señor, que lo va a volver a hacer. Ojo con lo que le voy a decir, iglesia. El Señor Jesús, que es la gracia, sabe eso, iglesia. Yo le aseguro, yo le aseguro algo. Esta mujer nunca más cayó en ese pecado sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Porque es Cristo quien se lo dice. Vamos a ponerlo de esta manera, la gracia es quien se lo dice. En otras palabras, ahora ella en Cristo podía hacer lo que nunca podría hacer en sus propias fuerzas. La gracia a esta mujer le da la victoria, lo que nunca en sus propios métodos o esfuerzos podría conseguirlo, iglesia. ¿Cuál es el engaño, amada iglesia? Tan muertos estamos que pensamos nosotros que podemos resucitarnos a nosotros mismos. Y por eso decimos, bueno, yo tengo este pecado y voy a hacer un montón de cosas para salir. Mi esfuerzo personal, voy a leer un libro de autoayuda y después de un tiempo esa persona vuelve a caer. Le aseguro, esta mujer venció sobre ese pecado, no por ella, sino por Cristo en ella, iglesia. Tan corruptos estamos que pensamos que podemos cambiar nuestra propia naturaleza. Tan ciegos estamos, iglesia, que pensamos que podemos ver. ¿Sabe por qué no podemos ser esos padres, esos esposos, esos hijos, esos creyentes que Dios quiere? Ahora ya usted me puede entender. Porque estamos viviendo eso en nuestra propia naturaleza caída, en nuestro propio poder. Y caemos y volvemos a caer y volvemos a caer, iglesia. Y yo digo, ¿qué más quiere el diablo? ¿Qué más quiere el diablo? Que una persona se conduzca en su naturaleza caída. Eso es pan con mantequilla para el diablo, porque está viviendo en sus propias fuerzas. El diablo en un instante hace caer a esa persona, iglesia. Y usted lo ve nuevamente en el suelo. En cambio, cuando uno le dice, Señor, fallé, ya entiendo los 10 mandamientos, ya sé que me ha sido dado para saber que no puedo, Señor, no puedo ser buen padre, no puedo ser buen hijo, no puedo ser buen esposo, buena esposa, lo he intentado, Señor, ahora ya sé que no puedo, Señor. Si uno le dice de corazón al Señor, en verdad, iglesia, algo sucede con ese creyente. Si ese creyente se humilla y pide perdón, iglesia, recibe un poder que no es de él o no es mío, es el poder de Dios, es la gracia de Dios para caminar venciendo sobre esa tentación, sobre ese pecado, sobre esa debilidad. ¿Cuántas veces yo he visto, creyentes,
gente que viene adelante, 4 o 5 personas, con problemas de droga, con problemas de alcohol. Y de los 4, uno yo veo que ha vencido sobre ese pecado. Y los otros 3, ¿por qué no? Los otros 3, ¿por qué se siguen drogando? Obviamente escapándose. Usted sabe, ¿no? ¿Por qué no? Porque uno le dijo, Señor, yo no puedo. Ayúdame, Señor. Ya no quiero vivir en mis propias fuerzas. En cambio, el otro solamente dice, perdón, perdón, perdón y perdón. Y no se apropia de la gracia de Cristo. Y entonces no le viene ese poder o la capacidad del Espíritu Santo para vencer sobre esa tentación, amada iglesia. La vida cristiana no se basa en tu poder, sino en el poder de Cristo en ti. Y ahí se ve a los creyentes que son vencedores. En otras palabras, capacidad para romper con el pecado. Capacidad para tener una vida de victoria. Vamos a ponerlo de esta manera. Si hay problemas económicos y esa persona está en la gracia o el Espíritu Santo está tomando a esa persona, el problema económico no lo tumba. Sirve para darle la gloria a Dios. Si esa persona creyente está pasando enfermedad, tiene una enfermedad grave y lo vive en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, apoyándose de personas, obviamente va de repente a lanzar una lisura contra el cielo. En su carne no se puede. Pero si esa persona pasa esa enfermedad en la gracia de Dios y le dice, Señor, yo no puedo, porque siento que se me acaba el recurso, la vida, siento que no me ayuda. Ayúdame tú, Señor, te necesito. La gracia de Dios viene a ese creyente y es victorioso aún en la enfermedad. Vamos a ponerlo de esta manera, conflictos personales, ¿no? El pan del día, el no saberse relacionar. Y ahí está uno con esos libros de autoayuda, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. De un momento a otro te agarra mal parado y sale tu carácter, tu naturaleza caída. Y vuelves a caer. ¿Por qué? Porque esos conflictos personales lo estás viviendo, lo quieres resolver en tu propia carne, en tus propias fuerzas, en tu propio poder y no en el poder de Cristo, y tienes que volver a caer. Esta mujer, yo le aseguro, jamás volvió a caer, porque ahora era la gracia de Dios en ella, amado creyente. Entonces es bueno saber eso. En Cristo Jesús somos más que vencedores, en la gracia de Cristo, amado creyente. Cuando usted ve, por ejemplo, que alguien creyente, sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, ahora con esto usted ya va a saber que él no está en la gracia. Él solamente está pidiendo perdón, pero no quiere salir de ahí. O quizás se metió a la religión evangélica y no tiene poder para el pecado, porque gracia y ley van de la mano. Si recibes la gracia, tienes poder para vivir la ley, porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Pero si solamente te metiste a una religión, estás intentando en tus propias fuerzas portarte bien, y eso es pan con mantequilla para el diablo. Vas a caer nuevamente, amado creyente. La verdadera gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, te aparta del pecado y te da el poder para vencerlo. Segunda de Corintios 5:17. Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, no en mi fuerza, no en mis métodos, en Cristo soy nueva criatura. Y quizás la primera parte de 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo nos dice, él descubrió este método, este secreto, que en sus propias fuerzas obviamente se iba a caer. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, amado creyente. Era bueno que sepamos qué significa la gracia se derramó en tus labios, amado creyente. Mire lo que dice
Juan 1:17, hablando del Señor Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Creyente, te digo con todo el corazón, hombre o mujer, no importa la edad que tengas, tú puedes ser lo que jamás podrías ser, no con tus fuerzas, sí con las de Cristo Jesús. Eso es vivir en la gracia. Por eso que Jesús nos dice en Juan 15:5, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién es Jesús? Entonces pregunto, con lo que hemos visto, iglesia, Jesús es la gracia que tú y yo necesitamos para tener esa vida de victoria, iglesia. Como leíamos en el Salmo 45, la gracia se derramó en tus labios. Entonces, iglesia, quizás haciendo una aplicación, ¿usted cree que del alcohol no se puede salir? ¿Por qué el alcohólico, el borracho, el que le gusta el trago, vez tras vez cae y siempre encuentra una buena excusa? ¿Por qué? Porque está intentando salir en sus propias fuerzas y se va a volver a caer, poniéndolo, como decíamos, él mismo está muerto y se quiere resucitar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué una persona que tiene una adicción vuelve a caer cuando pide perdón? ¿Por qué vuelve a caer? ¿Por qué? Porque él en verdad no ha pedido la gracia de Dios. Cuando uno se humilla, se arrepiente, Señor, ayúdame, ya no quiero vivir yo, Señor, no tengo la capacidad, voy a volver a fallar. Señor, ayúdame. Dios le da a esa persona la capacidad, como a esta mujer, de vencer sobre ese color de pecado. ¿Qué le diría, iglesia? Adicciones, pleitos, ocultismo. Hablaba con una persona que le gusta meterse al ocultismo y es como que fuera un chocolate. Me decía, no puedo. Yo le decía, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios y dile que te gusta eso, que en tu carne te gusta. Dile que si estás sola, sin Dios, vas a volver a caer. Dile, Señor, si tú no me ayudas, yo me vuelvo a caer. Dile, y hemos orado así, iglesia. Hay un montón de color de pecado. Vamos a poner divorcio. Hay gente que está predispuesta al divorcio porque su ego es tan grande que lo que quieren es romper el matrimonio. Y si el matrimonio lo viven en sus propias fuerzas, eso es pan con mantequilla para el diablo, se los va a tumbar, iglesia. ¿Qué más le puedo decir, iglesia? Las desviaciones sexuales, los celos, el carácter o los gritos, las idolatrías, las avaricias, iglesia, un montón de color de pecados que se pueden salir de ahí, no en nuestras propias fuerzas, amada iglesia, y que tanto daño causan, sino en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quieres su gracia? Tienes que decir, no puedo. Tienes que decir, ayúdame. Tienes que decir, lo he intentado 10 veces y no he podido, Señor, ayúdame. Tienes que decirle, creyente. Por eso, creyente, yo le digo en el nombre del Señor, Dios, Cristo Jesús, dice la Biblia, la gracia se derramó en sus labios. Él tiene la capacidad, no solo para pagar tu pecado, la paga del pecado es muerte, sino para darte la capacidad para salir del pecado, porque ya no vas a vivir en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo Jesús, iglesia. Quizás para cerrar, amado creyente y amada creyente, mire lo que le voy a decir. Mire, para que usted entienda el perdón del Señor, porque Él pagó con su vida, es que Jesús puede perdonarnos y nos puede dar la capacidad para vencer sobre el pecado. Al Señor no le salió gratis. Y si usted, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y no hay
no, ese gustito por el pecado, que si usted dice, Señor, no puedo, ya no quiero, Señor, no quiero vivir en esto, estoy rompiendo mi matrimonio, mis amigos, mi familia, Señor, estoy rompiendo mi negocio. Si usted le dice de corazón al Señor, no puedo, Señor, me arrepiento, el auxilio del cielo viene hacia usted, amado creyente. La gracia se derramó en sus labios. Y Dios permita que esa gracia inunde su hogar, inunde su corazón, inunde su estilo de vida, amado creyente. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú nos enseñas a tener victoria sobre el pecado, Señor. Señor, hemos aprendido hoy, Señor, que si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, el diablo se ríe, Señor. Se ríe porque sabe que vamos a volver a caer, Señor. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de esa vida tuya en nosotros para vencer, Señor, esa vida sobrenatural. Señor, la vida cristiana he aprendido, Señor, que no se vive en las propias fuerzas, sino en el poder tuyo, Señor. Yo oro por tu pueblo, Señor. Si alguien no sabe cómo resolver un problema que está pasando, Señor, en casa, Señor, yo ruego esa gracia tuya para que ya no lo resuelvan en sus propios métodos, con gritos, con amenazas, Señor, con métodos humanos, sino que te pidan ayuda a ti. Señor, socorre a esa familia. Si alguien, Señor, está pasando quizás, Señor, una tentación y ha vuelto a caer, y ha vuelto a caer, y ha vuelto a caer, y ya está bajando los brazos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, dale la vida tuya, la gracia tuya, para que él no viva en sus propias fuerzas, sino en el poder tuyo, Señor, para que se manifieste, Señor, esa victoria que tú tienes para tus hijos, Señor. Te ruego por las familias, te ruego, Señor, por los matrimonios, Señor. Te ruego, Señor, por cada hijo e hija tuya. Señor, aún, Señor, permíteme decirte esto. Si alguien, Señor, está consiguiendo pareja en sus propias fuerzas, Señor, en sus propios métodos, Señor, Padre, lo cortamos en el nombre de Jesús, porque eso va al fracaso, es en la carne. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia cubra a ese hombre, a esa mujer, Señor, para que no se caigan, para que escojan bien, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque desde ahora en adelante no vamos a vivir en nuestras propias fuerzas, porque en un momento caeríamos. Lo vamos a vivir en el poder tuyo, Señor, en el Espíritu tuyo, en la gracia tuya. ¿Por qué? Porque la gracia se derramó en tus labios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Mis hermanos, hoy también es un día muy especial, así como todos los domingos, los primeros domingos de cada mes, y en obediencia a nuestro poderoso Señor, hoy vamos a participar de nuestra Santa Cena, ordenado por el Altísimo para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Mis hermanos, acompáñenme a Primera de Corintios 11, 27. Primera de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces vamos, hermanos, a dedicar un tiempo para poner en orden nuestras cuentas con el Señor, porque no podemos participar de la Santa Cena si primeramente no hemos confesado nuestro pecado. Oremos, hermanos.
Bendito Dios, Padre soberano, Dios todopoderoso. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, queriendo participar de tu santa cena, mi Señor. Pero queremos, Dios, poner delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todas nuestras transgresiones, por nuestros pecados que hayamos cometido, que hayamos ofendido, que hayamos pensado, que hayamos hecho algo, Señor, en contra de ti, en contra de nuestros familiares, en contra de nuestros vecinos, Dios y Padre bendito. Queremos ponerlo delante de tu presencia para que tú con tu perdón nos limpies, Señor, y también nos des esa posibilidad, Señor, de poder ir también y arreglar si a alguien lo hemos ofendido, Señor Dios y Padre amado. Bendito Dios, te pedimos que nos perdones, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora también vamos a leer 1 Corintios, versículo 24. Y dice: habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Participemos del pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esto es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Participemos también del vino, hermanos. Participemos, hermanos. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor. Bendito Padre glorioso, queremos darte gracias, Señor Dios, porque tú nos has invitado, Señor, a tu santa cena, recordando aquel día tan especial, Dios y Padre bendito, donde tu Hijo Jesucristo vino, Señor, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos a nosotros la oportunidad de tener vida eterna. Gracias, Dios y Padre bendito, por hacernos partícipe de tu pueblo y de tu santa cena, Dios y Padre glorioso. Queremos agradecerte y pedirte, Señor, que tú seas bendiciéndonos siempre, Padre glorioso, porque somos tu pueblo, Dios y Padre bendito. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, muy buenos días para darle un anuncio especial. El día de mañana, lunes, va a empezar el curso del Pentateuco, a cargo de nuestro hermano Luis Franco, a las 8 de la noche por el aplicativo Zoom. Y animamos a toda la iglesia a que pueda participar de este interesante curso. Por favor, pase la voz para poder enriquecernos con la palabra del Señor. Un abrazo a la distancia y que Dios me lo bendiga, amada iglesia.